Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20, donde dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Note cómo aquí el apóstol Pedro está aclarando en este versículo el aspecto que permite la interpretación de la enseñanza formulada en el pasaje, ya que enseña que los espíritus encarcelados a quienes se le proclamó el mensaje de Cristo eran los que desobedecieron entonces, afirmándose a un tiempo pasado en la historia de ellos y de la humanidad. Sin duda tiene que ver con la desobediencia de los antediluvianos al mensaje que Noé le proclamó y que realmente era el evangelio para aquel tiempo, instándoles a refugiarse en el arca que constituía como único medio de salvación del diluvio que Dios había determinado enviar sobre el mundo entero. Y es que por esa razón se está hablando de desobedientes, esto es, ellos desobedecieron, que en la epístola tiene connotación de rechazo a la predicación, y es por lo tanto falta de fe, sin la que nadie puede ser justificado, como señala el capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 17. Y el tiempo a que se está refiriendo era el periodo de paciencia divina ocurrido en los días de Noé. Dios había llamado a Noé para un servicio de proclamación de un mensaje de salvación, cuando dice que Noé era justo. Génesis capítulo 6, versículo 9, calificativo que corresponde a los creyentes a quienes Dios justifica por medio de la fe, de modo que era heredero de justicia según la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Tengas en cuenta que Dios comunicó a Noé lo que iba a suceder. Génesis capítulo 6, versículo 13. Y además indicándole la única forma de salvación para el juicio que descendería sobre el mundo. Génesis capítulo 6, versículo 14 y versículo 19. Por tanto, Noé dedicó tiempo a la predicación del Evangelio, un mensaje de buena nueva en la que se anunciaba a los perdidos el medio de salvación que consistía en creer a Dios. Frente al juicio que se aproximaba, la buena noticia estaba en la gracia de Dios, que provenía de salvación por arrepentimiento y retorno a Él. El ministerio evangelizador de Noé se enseña en el Nuevo Testamento, a quien el mismo apóstol Pedro llama pregonero de justicia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ya que por medio de él Dios llamó a los hombres al arrepentimiento. Era un mensaje sobre el pecado y sus consecuencias, cuyo tema era la justicia de Dios. Por tanto, es evidente que Noé no podía hablar de Cristo y la cruz, como se puede hacer en el día de hoy, pero señaló a los pecadores con claridad que solamente podrían ser salvos volviéndose a Dios en arrepentimiento y fe, y creyendo el mensaje que les anunciaba en su nombre, ya que la fe es el único medio de ser justificado en cualquier tiempo, como señala Romanos capítulo 5 y versículo 1. A los hombres de aquel tiempo, nótese que solamente se les pedía que creyeran el mensaje de Dios y actuaran en consecuencia, ya que Dios dio a los hombres del tiempo de Noé muchos años para que rectificasen y se volviesen a Él.
Con precisión hizo saber el tiempo de su paciencia, durante cuyo espacio había posibilidad de salvación antes de que llegase el juicio anunciado. El Señor dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y algo más de un siglo contuvo pacientemente su ira con los pecadores que se habían hecho deudores por sus pecados. Durante todo ese tiempo, un verdadero periodo había de gracia, ya que Noé anunció juicio, pero también ofreció un camino de salvación a quienes creyesen en su palabra. Note que Dios no castigó inmediatamente a la corrupta sociedad de aquel entonces, sino que esperó con paciencia, con benignidad, a pesar de que la perversión de aquellos era bien notoria. Durante el tiempo de paciencia divina, Noé construyó el arca. Sin duda, debió de haber causado un profundo impacto en aquel tiempo en la sociedad, ya que la construcción de un arca de tales dimensiones, que conforme al mensaje que proclamaba, serviría como medio para preservación de vida, fabricada en un lugar distante del mar o de un río que pudiera ser navegable para ella, produciría, cuanto menos, risa en los incrédulos al mensaje de Noé. Dios le había ordenado construir el arca y él obedeció. Como fiel creyente hizo lo que había sido mandado. Pero el resultado final del tiempo de proclamación del mensaje de buenas noticias para la sociedad de aquel tiempo no pudo ser, a ojos de los hombres, menos exitosa. De toda aquella sociedad, solo pocos, concretamente 8 personas, fueron salvas del diluvio. Todos los restantes se perdieron porque fueron desobedientes, ya que murieron desobedientes, incrédulos y perversos pecadores. Pero solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas mujeres fueron salvadas. La preposición en genitivo que Pedro usa aquí tiene el sentido de por medio de y a través de agua. Nótese que el elemento que Dios usó para el juicio y muerte de los perversos fue el mismo instrumento que, soportando sobre ella el arca, permitió a unos pocos que habían creído preservar la vida. Y a la luz de estos datos se puede llegar a una interpretación que consideró bíblicamente correcta de los 2 textos comentados, sintetizándola en 8 breves puntos. Por ejemplo, el primero, Noé predicó un mensaje de salvación que pone de manifiesto la paciencia divina durante 150 años. Génesis capítulo 5, versículo 32 y capítulo 7, versículo 6. En segundo lugar, Dios dio, después del plazo establecido, 7 días más de gracia antes de enviar el diluvio. Génesis capítulo 7, versículo 4, la primera parte. En tercer lugar, Cristo, preexistente en su espíritu y vivificante que puede dar vida, puesto que la vida está en él. Juan capítulo 1, versículo 4, anunció por medio de Noé, su pregonero de justicia, un mensaje de salvación a todos aquellos que estaban, por su pecado, expuestos al juicio de Dios. De otro modo, Cristo como Salvador es la figura del arca, que fue anunciado a todos los que murieron en el diluvio. En cuarto lugar, los antediluvianos fueron rebeldes, desobedientes al mensaje de Noé, versículo 20. En quinto lugar, eran abusadores de la paciencia de Dios. En sexto lugar, nadie escuchó el mensaje para aceptarlo por fe, salvo la familia de Noé,
versículo 20. En séptimo lugar, estos fueron salvos por medio del agua sobre la que flotó el arca salvadora. Realmente su salvación fue a través del agua. El diluvio fue su salvación, refugiado en el arca, mientras fue muerte para otros. Y en octavo lugar, los pecadores rebeldes murieron sin salvación y está ahora encarcelados hasta el día del juicio final para confirmación de eterna condenación. Continuar con el versículo 21, donde dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nótese que el versículo tiene una notable dificultad para su traducción y por tanto por su interpretación también, ya que la primera parte ofrece tantas dificultades que algunos consideran que aquí hay un error en el texto. Y la primera de ellas es el uso del pronombre relativo o, que está en nominativo neutro en el texto y aparece también en otros manuscritos como dativo, sin dejar de apreciar que en alguno aparece como adverbio, como es incluso en otros se ha suprimido. Y esta primera frase está relacionando la salvación de Noé y los suyos por agua, que como ya se ha considerado, transportó el arca en el que estaban ellos durante todo el tiempo del diluvio, produciendo la salvación de aquellos pocos. Aquí, y nótese, el problema consiste en el uso del adjetivo técnicamente antitipo, que equivale a lo que reproduce un tipo o modelo que es imagen, representación exacta. De modo que Pedro habla de algo que corresponde a esto, ya que no tiene que ver solo con el agua en sí misma, sino con el elemento de salvación que se representa en el arca construida por Noé. Estas personas son un verdadero símbolo de lo que representa la salvación por Jesucristo. Estando en Él, pasamos sin problema el juicio de Dios porque somos salvos en Él. Y no cabe duda que el bautismo de agua, al que podría recurrirse también aquí, es tipo de un bautismo que salva, que en modo alguno es el del agua, sino el del Espíritu, que nos sumerge en Cristo Jesús, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y en relación con el bautismo de agua, no nos salva, puesto que no puede quitar las inmundicias de la carne. Esto ocurre por aplicación de la obra redentora expresada en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, como señala la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Otra dificultad está en el sustantivo, con varias sesiones entre las que está pregunta, petición, demanda, consulta, pero todas ellas son difícilmente aplicables aquí, concordando mejor el sentido que se le da también de promesa solemne o voto, como se traduce en el interlinear. Esto quiere decir que no se trata de la limpieza del pecado por vía de acciones humanas, porque como se ha dicho anteriormente, solo la obra redentora de Jesucristo permite el perdón de pecados y la vida eterna. Sin embargo, el simbolismo del bautismo de agua, o tal vez mejor el bautismo del Espíritu en Cristo que salva al pecador perdido, genera un compromiso, una promesa, una determinación de vivir santamente como manifestación visible de una conciencia buena hacia Dios. El creyente, puesto en Cristo y Cristo en el creyente, por la regeneración produce una conciencia no acusadora del pecado, como señala Hebreos capítulo 9, versículo 14 y capítulo 10,
versículo 22. Así pues, el texto puede entenderse tanto desde la realidad de la santificación posicional como desde el compromiso de tener una limpia conciencia delante de Dios, mediante una vida que, en el poder del Espíritu, vive a Cristo, está separada del mundo y se mantiene como testimonio visible de salvación por la conducta personal del creyente, como señala esta primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Además, una conciencia limpia de pecado experimenta la paz con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1. También, la buena conciencia es propia del creyente, como nos señala la primera carta a Timoteo, capítulo 1 versículo 5. En cualquier caso, el bautismo tanto en el agua como el del Espíritu en Cristo establece un compromiso en santidad que mantiene buena conciencia. Y la frase final, por la resurrección de Jesucristo o por medio de la resurrección de Jesucristo, es un ejemplo. En hiperbaton, esta oración debe conectarse con también a vosotros, salva ahora, o como traduce la Reina Valera, ahora nos salva, siguiendo la razón de esa salvación que es la resurrección de Jesucristo. Note que es interesante notar que la Reina Valera 60 coloca un paréntesis en la cláusula central del versículo para proporcionar una lectura consecuente, ya que si se interpreta que Pedro se está refiriendo al bautismo de agua como manifestación visible del bautismo que salva, se llega a la conclusión que apunta, por ejemplo, el doctor Lacueva, cuando dice que lo que Pedro quiere decir, pues, es dicho en el versículo 21, es que el agua, por medio de la cual se salvó de la catástrofe Noé con su familia, era tipo del bautismo, por eso dice que el bautismo es el antitipo del agua aquella. Y para quitar la impresión de que el agua del bautismo pueda tener alguna eficacia para limpiar por sí misma, añade que tiene una significación, es un símbolo, ya que expresa la apelación de una buena conciencia a Dios que corresponde al propósito divino de conducirnos a Dios. En el versículo 18, por tanto, la resurrección ha de ligarse a la salvación, lo que vendría a decir que nos salvó por la resurrección de Jesucristo. Y note que sin ella no hay salvación, porque sería imposible la justificación y la recreación o nuevo nacimiento. Romanos capítulo 4 versículo 25. La expresión simbólica del bautismo se encuentra en varios pasajes en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Romanos capítulo 6, versículos 2 al 5 y Gálatas capítulo 3, versículo 27. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tengas en cuenta que el proceso de exaltación de Jesucristo, que comienza con la resurrección mencionada en el versículo anterior, concluye con la entronización suya a la diestra de Dios, tras irse al cielo. Esta verdad de la ascensión a la diestra del Padre es una verdad proclamada por los apóstoles desde el comienzo de la predicación del Evangelio, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 24. Tengas en cuenta que esta glorificación y exaltación está recogida proféticamente en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el Salmo 110, versículo 1, siendo doctrina fundamental en el Nuevo Testamento. Y juntamente con esa entronización, en la majestad de las alturas, tiene lugar la sumisión o sujeción de todos los espíritus, esto es,
de los ángeles, tanto de los buenos como de los malos, como señala Efesios capítulo 1, versículo 21, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 y Colosenses capítulo 1, versículo 16, ya que es la consecuencia de haber recibido el nombre que es sobre todo nombre, de manera que en el nombre de Jesús se somete doblándose en acatamiento, bien sea voluntariamente o imperativo, todos los seres creados, en este caso, los ángeles. Debe de considerarse también que aquel que fue despreciado y desechado por muchos, considerándolo, como dice el profeta, sin atractivo, esto es, un hombre, sin importancia ni estimable, como señala Isaías, capítulo 53, versículo 2, y además amenazándole de muerte cuando declaró su deidad. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese hombre, motivo de burla y desprecio en la crucifixión también, como señala el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 37 y versículo 39. Es Dios bendito eternamente. Juan, capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 también nos dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La autoridad suprema bajo ese nombre queda reconocida en el texto donde los distintos órdenes de ángeles le quedan sujetos, reconociéndolo, en cualquier caso, el señorío de Jesucristo. Ese es también el cumplimiento de lo anunciado proféticamente, cuando dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías capítulo 45, versículo 23. Tengas en cuenta que Jesús no es un hombre elevado o un Dios rebajado, sino el infinito y eterno Dios hecho hombre. Capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La autoridad de ese nombre, que es identificativo de la persona, quedó evidenciada en los milagros que se hicieron bajo la autoridad de ese nombre, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, capítulo 9, versículo 34, capítulo 16, versículo 18, ya que nadie puede resistir la soberanía de Dios y en su presencia caerán arrodillados todos los seres, entre los que están los ángeles, por la autoridad que reviste en sí mismo. Note que los mismos demonios tendrán que reconocer su soberanía, estándole ya sujetos. Los poderes infernales y su demonio han sido quebrantados por Cristo en su muerte. Esta es la demostración cósmica de que Jesucristo es Dios. Seleccionar del capítulo alguna aplicación destacable en este asunto difícil, ya que en todo el texto se aprecia la demanda de un compromiso personal al testimonio de vida cristiana que el mundo necesita ver como expresión clara de la proclamación del Evangelio como mensaje de salvación. Y en esa esfera de testimonio personal comienza necesariamente en el hogar, donde conviven los cristianos e incluso donde hay una mezcla de creyentes e incrédulos. La ejemplaridad de los miembros
de la familia que han sido regenerados son el mensaje silencioso del Evangelio que lleva al incrédulo a Cristo, cautivado por la conducta del creyente. La vida cristiana no consiste en hablar de la fe, sino en vivir dinámicamente de modo que produzca obras consecuentes con ella, ya que una conducta contraria interrumpe la comunión con Dios, trayendo el efecto de oraciones no respondidas. Tal vez deberíamos revisar nuestro compromiso en el sentido del testimonio. Note que la Iglesia ora, pero no obtiene respuesta a las peticiones. Los creyentes también oran individualmente con resultados semejantes. ¿Acaso deberíamos incidir ante Dios, rogándole como el salmista que nos muestre si en nuestros corazones hay perversidad y nos guíe en el camino eterno del compromiso, la santidad y el testimonio? También otro aspecto a considerar es el de la relación entre hermanos en la fe. La demanda del texto es clara, reclamando de los cristianos un mismo sentir, ya que es la consecuencia de quienes viven a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Cuando el sentir de Jesús se hace sentimiento del cristiano, el amor fraternal, la compasión, la misericordia y la amistad se hacen reales en la relación entre hermanos en Cristo. La Iglesia no se hace visible por lo que cree, sino por la relación de amor mutuo entre los hermanos, ya que el mundo necesita menos discursos sobre el amor y una mayor realidad del mismo. Las demandas de santidad son continuas en el texto de la epístola. En un mundo cada vez más corrompido es necesaria la luz clara de quienes por ser luz del mundo brillan testimonialmente en las tinieblas con una vida de santidad. No existen pecados mayores y menores. Cualquier conducta contraria a la voluntad de Dios es pecado. De ahí que la santidad no sea una opción de vida que deba de tomarse, sino que es la única manera de vivir la vida cristiana. El santificar a Dios en el corazón lleva como consecuencia la santidad de vida de quien reconoce la presencia de Dios en él. Finalmente, las pruebas, el sufrimiento, las dificultades son propias de la vida cristiana. Dios, que ha concedido la salvación, también nos concede las pruebas, instrumentos en su mano para fortalecer nuestra fe. Y así lo enseña el apóstol Pablo cuando dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Es por eso que Dios nos llama a vivir en santidad, compromiso de testimonio y ejemplo a todos mientras servimos en su obra y esperamos su venida. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, el pecador y la pecadora, en el día de hoy podemos acercarnos a Cristo el Salvador, y es aquí en la tierra, ahora, que todo hombre y toda mujer tiene esa oportunidad que Dios, en su gracia, le ofrece la salvación en Cristo Jesús. Y lo hace para que pueda aceptar esa salvación, que es gratuita, no hay que pagar absolutamente nada, ya que es por medio de la fe, ya que se recibe por gracia, y no hay que pagar absolutamente nada, porque es a través de la fe. Es por eso que mi amigo y mi amiga oyente, si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, no basta con decir soy cristiano y soy cristiana. Esto lo dice todo el mundo, pero lo importante es que Cristo esté en tu vida, esté en tu corazón, en tu interior. Pero para ello tú debes de invitarle en primer lugar a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida.
Si nunca antes lo has hecho, puedes hacerlo ahora. Por tanto, te animo a que así sea. Y repite conmigo esta oración. Si nunca antes la has hecho, di conmigo. Señor Jesucristo, ciertamente he dicho que soy una persona cristiana, pero me he mantenido alejado de ti, y por ello quiero pedirte perdón. No solamente por esto, sino por todos mis pecados, que son muchos. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.